Dios le bendiga, hermano, en este día. Buenas noches. Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Jonathan. Soy del Ministerio Casa de Restauración de la REA 98 de Monte Grande, ¿no? Entre Alén y Las Heras. Así que aprovecho para hacer extensa esta invitación, ¿no? Cuando finalice la cuarentena, que puedan estar acercándose, ¿no? A la casa de oración, ¿no? Para poder estar recibiendo palabra y para poder estar adorando el nombre del Señor, ¿no? Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está mirando, ¿no? Del otro lado, a través de este medio, ¿no? Que podemos estar transmitiendo su palabra, ¿no? Le doy gracias a Dios por este día, ¿no? Por la salvación, por el perdón de pecados, ¿no? Y quería compartir con ustedes una palabra que el Señor estuvo hablando a mi vida, ¿no? Siempre sabemos que la palabra primeramente nos habla a nosotros, ¿no? Y después nosotros la compartimos, ¿no? Con cada uno de ustedes, que sabemos y entendemos que la palabra de Dios es de bendición desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el comienzo hasta el final sabemos que esta palabra es de bendición y edificación para nuestras vidas, ¿no? Así que quiero compartir una palabra que está en el libro de Romanos, ¿no? Y vamos a estar compartiendo del versículo del capítulo 12, vamos a compartir el versículo del 14 al 21. Y anterior, ¿no? Tiene de título esta palabra, deberes del cristiano, ¿no? Y verdaderamente es una palabra, ¿no? Que el Señor estuvo hablando a mi vida, ¿no? Y acá pude encontrar un par de cosas de cómo yo debo manejarme como hijo de Dios, ¿no? Estamos viviendo tiempos finales, ¿no? Tiempos decisivos, ¿no? Donde el Señor está mostrando su poder. Estamos pasando una pandemia, ¿no? Que para muchos es novedad, pero nosotros sabemos que ya estaba escrito, ¿no? En la palabra de Dios, y es bueno que nosotros estemos atentos, porque en estos tiempos finales el Señor dice que se van a acumular maestros queriendo enseñar, predicando desde su propia concupiscencia, ¿no? Entonces que nosotros podamos estar atentos. Yo estoy viendo a veces por Facebook y hombres y mujeres predicando, diciendo cualquier cosa y engañando a la gente, ¿no? Entonces es bueno que nosotros podamos escudriñar la Escritura. El Señor dijo, escudriñen la Escritura para que nadie los engañe, ¿no? Que nosotros podamos escudriñar la palabra, buscar y decirle, Señor, ¿qué es lo que me querés hablar acá? Y el Señor nos va a mostrar, Él nos va a revelar, ¿no? Porque la palabra dice que es para sus hijos. Así que yo los aliento a que puedan dedicar un tiempo e invertirlo en leer y por sobre todas las cosas pedirle al Señor discernimiento, ¿no? De lo que estamos leyendo. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice en el capítulo 12, versículo 14. Comenzamos, dice, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hasta ahí, ¿no? El Señor estaba hablando a mi vida, ¿no? A través de esta palabra, ¿no? Y como le decía en el comienzo, ¿no? Que estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos donde la iglesia de Jesucristo va a sufrir una persecución, ¿no? Y nosotros ya lo estamos viviendo. Nosotros podemos ver, ¿no? Los apóstoles de Cristo, cuando ellos comenzó la persecución fue cuando ellos más predicaron, cuando ellos más extendieron las estacas, porque ellos a través de la persecución se movían de ciudad en ciudad y a donde ellos llegaban, ahí hablaban de este buen Dios, ¿no? Y es lo que yo puedo observar a veces que ocurre
en el pueblo de Dios, porque yo digo, a través de esta pandemia, ¿no? Había ahí el hermano Diego compartió, ¿no?, un sticker que el diablo como que le decía al Señor, ¿no? Dice, te cerré las iglesias, y el Señor le contestaba, ¿no? Dice, no, abrí una en cada hogar. Y es lo que hoy está pasando, ¿no? Y a través de la persecución podemos ver, por ejemplo, nosotros que tenemos el privilegio de Dios de poder compartirnos una palabra con cada uno que presta su oído, que presta atención del otro lado, ¿no? Entonces podemos ver cómo, aunque estemos viviendo y pasando por una situación difícil, es cuando más estamos extendiendo el reino de Dios, cuando a más gente le estamos hablando de este buen Dios y poderoso, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando hablamos de persecución puede ser en diferentes áreas, puede ser a través de un vecino, ¿no?, que ellos están atentos, están mirando porque saben que somos hijos de Dios. Y cuando decimos que somos hijos de Dios, ahí el otro pone la mirada en nosotros, ¿no? Puede ser, ¿no?, de un familiar, ¿no?, de un conocido, que ellos están viendo que nosotros decimos que vamos a la iglesia y ellos saben que nosotros no podemos enojarnos, no podemos insultar, no podemos hacer esto, no podemos. Entonces, de cierta forma, nosotros ahí podemos ver la persecución, ¿no?, como ellos nos están persiguiendo, ¿no?, a ver en qué estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo, es decir, y esto van a la iglesia, esto no van a la iglesia. Y ahí podemos ver como si fuese la persecución también, ¿no?, a través, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, cuando nos presentamos y nos identificamos como hijos de Dios, ahí la mirada de la otra persona hacia nosotros cambia, porque ellos creen que nosotros debemos manejarnos con excelencia al 100% en obra terminada, como si fuese, ¿no? Y verdaderamente el Señor nos dice que debemos esforzarnos, ¿no? Debemos esforzarnos y ser valientes, dice, ¿no? La otra vez la hermana Gaby compartía, ¿no?, la palabra, debemos imitar la forma de andar de nuestros pastores, ¿no? Y es lo que nosotros nos esforzamos a hacer, nos esforzamos a imitar, ¿no?, como ellos trazan la escritura, ¿no?, como ellos se manejan, la fe de ellos, ¿no?, que ellos siempre nos llevan a la oración, ¿no? Y nosotros, yo por lo menos me esfuerzo en hacer eso. Estoy lejísimo, pero me esfuerzo. El Señor más que todo lo sabe que me esfuerzo, ¿no?, por tratar de dar buen testimonio, ¿no? Entonces yo digo, lo más triste muchas veces es que también vamos a ser perseguidos aún por aquellos que dicen ser miembros del cuerpo de Cristo. Porque aún ellos van a tener también sus ojos en nosotros qué hacemos, qué no hacemos. Vamos a ser perseguidos por las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por el medio que fuese, vamos a ser perseguidos, ¿no? Porque en los tiempos de Jesucristo no había redes sociales, nada, pero hoy que las hay, por ahí también vamos a hacer y nosotros nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo nos marca cuando estamos siendo perseguidos, ¿no? Y verdaderamente para nosotros eso tiene que ser una bendición, porque es sinónimo de que estamos haciendo un poquito al menos las cosas bien, por eso estamos sufriendo la persecución, ¿no? El Señor dijo que íbamos a ser vituperados por causa de Él, ¿no? Y es lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Yo me acordaba, ¿no?, de esa mujer adúltera que encontraron en pleno acto de adulterio, ¿no? ¿Y qué hicieron? A ella dice que la estuvieron persiguiendo, a ella la estuvieron buscando. Nosotros sabemos que no era el problema con ella, sino era con Cristo, porque la encontraron a ella y la llevaron delante de Cristo, a ver qué es lo que Cristo decía sobre ella, ¿no? Y hoy en nosotros va a ser lo mismo. Hoy en nosotros no lo vemos al Señor ahí, pero Él dejó el Espíritu Consolador, el Paracleto, el Ayudador. Y nosotros podemos vivir en estos tiempos a través de la persecución que nos van a querer acusar. ¿Con quién? Con el Señor. Lo mismo que pasó antes, lo mismo va a pasar hoy en cada uno de nosotros que decidimos hacer la voluntad del Señor. Pero qué bueno que hasta hoy con nosotros, ¿no?, el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, este buen Dios que tenemos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no?, aún la sangre que Jesucristo vertió en esa cruz, nosotros sabemos que aún está tibia. Y cuando nosotros fallamos, porque al menos yo todavía sigo fallando todos los días, y le digo, Señor, perdóname porque otra vez fallé, perdóname porque fallé con un pensamiento, mis errores, ¿no?, para perdonar mis pecados. El Señor lo mismo que dijo con la mujer adúltera, hoy en día lo dice con nosotros. Dice que el Señor ahí estaba, ¿no? Él dice que estaba escribiendo, ¿no? Y dice que nos miró y le dijo, el que no tenga pecado, que lance la primer piedra. Y esa misma misericordia de Dios hoy la extiende sobre nosotros. Pero verdaderamente a mí la palabra me hablaba de eso, de esforzarme aún más. Más cuando sentimos la persecución, cuando Satanás no lanza su armamento para perseguirnos, más debemos esforzarnos, ¿no? Esforzarnos en escudriñar la Escritura, para que nadie nos engañe,
Por eso compartía eso, ¿no? Porque hoy es triste ver, ¿no?, hombres y mujeres que dicen ser siervos de Dios y están compartiendo lo que su carne quiere, ¿no? Y lo más triste es que multitudes le siguen, multitudes creen que van a llegar al Padre, ¿no?, a través de esas enseñanzas que están dando, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, que la gente reconoce que necesita ayuda, ahí aparecieron, ¿quién? Los que la Biblia los llama, ¿no?, falso maestro, ¿no? Aparecieron muchos de ellos. Por eso esta palabra hablaba a mi vida para estar atento, que no me deje engañar, no por doctrina de hombres, sino que pueda buscar la doctrina de Cristo. La doctrina que nos enseñan, ¿no?, en este ministerio, en esta congregación, Casa de Restauración, ¿no? Por eso siempre me gozo en el Señor, porque digo, gracias Señor, porque acá me pusiste y acá voy a morir. Porque de acá no me voy a mover, digo, gracias Señor, porque verdaderamente se enseña tu palabra. Acá verdaderamente nos enseña, no a buscar de la palabra de Dios, no lo que ellos quieren, sino a buscar lo que Dios dice, ¿no? Entonces qué bueno que podamos hacer eso en estos tiempos, aferrarnos a la doctrina de Jesucristo, ¿no? Podemos ver en el 15, dice, no gozaban los que se gozan, llorar con los que lloran, ¿no? El Señor nos enseña a estar siempre y con todos, con los alegres y con los tristes. Y nuestro pastor siempre nos dice, ¿no?, que él prefiere estar, dice, a mí me gusta, dice, estar cuando hay un asado o algo, pero más me gusta estar en la necesidad. Cuando hay una necesidad, y él nos enseña eso, nos inculca eso, ¿no?, que es lindo estar cuando se está celebrando, festejando algo, pero es mejor estar donde hay una necesidad. Y que nosotros podamos estar ahí, no siempre nos está apuntalando en esa dirección, que podamos estar donde hay una necesidad. Y qué bueno que en estos tiempos, ¿no?, se levanten hombres y mujeres de Dios para estar en donde haya una necesidad, ¿no?, donde hay una necesidad espiritual, ¿no?, o si fuese una necesidad física. Pero ahí debemos estar nosotros que decimos ser, ¿no?, hijos de Dios, y ahí debemos estar, ¿no?, esforzarnos, ¿no?, en suplir esa necesidad. Quizás con una palabra, si están necesitando un alimento, también con un alimento, pero qué bueno que por lo menos podamos llevar lo más importante, que es la palabra de Dios, a través de un mensaje, a través de WhatsApp, a través de lo que fuese, pero alcanzarle, ¿no?, una palabra de aliento. En estos tiempos hay gente que se está quitando la vida, que se está suicidando, que están muriendo de depresión, de tristeza, de dolor, porque Satanás le está inyectando miedo, temor, pánico, y nosotros como pueblo de Dios muchas veces dormimos. Y qué bueno que podamos estar en estos tiempos despertarnos. El Señor por lo menos a mí me llamaba despertate, despertate, Jonathan, lleva la palabra. Predicar, nos manda a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y alentar, ¿no?, a aquellos que están desalentados. Que nosotros podamos ser, ¿no?, esos consoladores, ¿no?, que podamos hacer el trabajo que el Espíritu Santo hace con nosotros, ¿no? Dice, por gracia recibimos y por gracia tenemos que dar. Que nosotros podamos dar eso que recibimos, ¿no?, de este buen Dios. Que podamos compartirlo con aquellos que lo están necesitando, ¿no? Y aún los hermanos en la fe que se debilitan. Yo la otra vez compartía la palabra en Isaías, después una hermana compartió también en esa palabra, ¿no?, que habla que los jóvenes, los muchachos, ¿no?, flaquean, se debilitan, caen, y qué bueno que nosotros como hijos de Dios podamos estar ahí, ¿no?, pendiente de esa necesidad. Así que a mí el Señor me hablaba en esa dirección, ¿no? Dice en el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y esto es lo que cuesta, en llegar a la unidad, no en el espíritu, pero primeramente que podamos llegar a la unidad entre nosotros, en la carne, ¿no? Porque el Señor dice, si me amás a mí, que no me ve, ¿cómo no vas a amar a tu hermano que lo estás viendo? El Señor nos deja un ejemplo sencillo. Dice, ¿cómo puedes decirme que me amás a mí que no me ves y a tu hermano que lo ve no lo amas? Entonces que nosotros podamos tener ese amor. Por eso digo, el Señor me hablaba a mí, digo, si tenía un poquito de amor, que pueda tener un poquito más, ¿no? Para con mis hermanos, para aquellos que lo están necesitando, ¿no? Que pueda tener amor sobre ellos, ¿no? Y poder llegar ahí en la unidad, porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muchas veces mencionamos el Pentecostés y en el Pentecostés dice que ellos estaban unánimes, en un mismo sentir. Pero nosotros muchas veces quizás nos cuesta llegar a la unidad, si fuese, por lo menos a mí me pasa en el trabajo. En el trabajo muchas veces yo capaz que quiero picar, el otro quiere revocar o quiere... y nos cuesta llegar a la unidad. Yo digo, ¿cuánto más nos va a costar llegar a la unidad en el espíritu? Si muchas veces no nos ponemos de acuerdo en hacer algo, ¿cuánto más difícil sería decir ponernos de acuerdo en el espíritu, ¿no? Que podamos esforzarnos, ¿no? Es lo que el Señor estaba hablando a mi vida, ¿no?
Y yo digo, ¿no? Cuando habla de los humildes, ¿no? Dice, si no asociándonos con los humildes. Y yo digo, quizás la palabra no está hablando, ¿no? De los humildes, no como si fuese de una posición económica, ¿no? Sino de los humildes espirituales, aquellos que todavía hay muchas cosas que no entienden de la Escritura, ¿no? El Señor me viene hablando hace rato de esto, ¿no? De aquellos que quizás no saben todavía, ¿no? Y nosotros quizás que sabemos un poquito más debemos ser quien le debemos enseñar a ellos, ¿no? De esto es así, esto es así. Que podamos nosotros no ser claros cuando predicamos su palabra, ¿no? El Señor me hablaba en esa área, ¿no? Y si veo que mi hermano no está entendiendo, debo, Señor, dame la sabiduría para poder trazar la palabra que él lo entienda. Que él pueda entender, porque yo entiendo que si no enseño bien, quizás que mi hermano también se puede perder. Entonces yo decía, Señor, ayúdame por lo menos y dame sabiduría desde lo alto para poder trazar tu palabra que se pueda entender, ¿no? Y yo estaba leyendo, ¿no? En el libro que está en segunda de Timoteo, ¿no? El capítulo 3 y el 4, ¿no? Se lo voy a estar compartiendo, ¿no? Es corto, ¿no? Está en el libro de segunda de Timoteo 4 y 3, ¿no? Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que lo hablaba en un comienzo, ¿no? Que nosotros podamos no verdaderamente predicar lo que Dios quiere, ¿no? Porque dice el Señor que en estos tiempos se van a amontonar esos maestros, ¿no? Que ellos van a estar predicando, ¿no? Desde su carne, desde su ego, ¿no? Y ellos dicen que van a estar predicando desde su propia concupiscencia, ¿no? Y son los deseos desmedidos de la carne. Ellos lo van a estar haciendo con poderes persuasivos, ¿no? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ellos van a estar sabiendo qué es lo que nosotros estamos pasando y con eso van a querer predicar la palabra, dice Dios, ¿no? Y qué bueno que nosotros como pueblo de Dios estemos atentos. Para escuchar, el pastor siempre nos enseña, dice, cuando escuchen algo, escuchen de dónde viene. ¿Esto de dónde viene, Señor? ¿Viene del Espíritu o viene de la carne? Y el Espíritu Santo que está con nosotros nos va a marcar, hermano. Por eso es bueno que nosotros, a mí me enseñó una vez, ¿no? El hermano Daniel dice, si te alimentás en este lugar, alimentate acá nomás, me dijo, hermano, dice. Y un hermano me enseñó una vez también, no me dijo, no mires prédica, esto, lo otro. Dice, vos alimentate acá. Y qué bueno que nosotros podamos alimentarnos en un lugar donde se predique verdaderamente la palabra de Dios, como Dios quiere, ¿no? Y nosotros sabemos que la esencia de Dios es amor. El amor que tuvo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor en cada libro, ¿no? De la Escritura, si nosotros leemos libro por libro, vamos a encontrar un versículo, un capítulo en donde resalte el amor de Dios. Siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la esencia de este buen Dios es el amor. Entonces nosotros debemos buscar eso, ¿no? Que verdaderamente podamos recibir, ¿no? La palabra con el amor que Dios quiere, ¿no? Porque esa es la palabra que transforma, que restaura, que liberta. Cuando nosotros trazamos la Escritura, ¿no? De esa forma como Dios quiere, esa palabra es eficaz. Es la palabra que da fruto, ¿no? Entonces nosotros no debemos olvidarnos, ¿no? Que la palabra es, ¿no? Por eso digo, la palabra, a través de esta palabra el Señor me estuvo hablando mucho, ¿no? Que es la palabra la que debe, ¿no? Verdaderamente edificarnos a nosotros, ¿no? Debe ser la palabra. Y lo que nosotros transmitimos, la palabra del Señor, ¿no? Es la que tiene que cortar. Nosotros debemos darle lugar, ¿no? A que el Señor esté trabajando a través de su palabra, ¿no? Tengo otro texto para compartir, lo que está en Primera de Corintios 13, 1 y 2, y habla de la preeminencia del amor. Por eso les hablaba yo del amor que el Señor tiene hacia nosotros. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tuviera amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, me dice el Señor. Entonces yo hablaba y digo, Señor, dame más de ese amor, ¿no? Que necesito para poder transmitir tu palabra, para que el hermano que está del otro lado pueda recibir el amor que Dios tiene hacia nosotros. Pero eso dice el Señor, dice, Dios al que ama,
corrige. ¿Con qué? Con la Escritura. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Predicarnos y dejar que la espada, que es la palabra de Dios, sea la que corte, ¿no? La que corte, dice que corta hasta el fondo, ¿no? Hasta los tuétanos, dice. Cuando nosotros dejamos que el Señor obre, ahí vamos a poder empezar a vernos los milagros, prodigios, así como estamos viendo en estos tiempos, las cosas que Dios, por intermedio del Espíritu Santo, está haciendo, ¿no? Después leía, ¿no? En el 17, ¿no? En el 17 dice, no paguéis a nadie mal con mal, procurad lo bueno de todos los hombres, ¿no? Y por eso yo decía, ¿no? La palabra nos enseña, no dice al que te maldice, bendecilo. Por eso el Señor nos dice, no paguéis a nadie. Él nos enseña y nos instruye de cómo debemos manejarnos nosotros. Por eso hablaba en el comienzo, ¿no? Que nos titulamos hijos de Dios, ¿no? Servidores del Dios Altísimo, del Dios viviente, ¿no? Qué bueno que podamos hacer y cuánto cuesta poner por obra. La otra vez la pastora estaba viendo su palabra que ella compartía y decía cómo cuesta sujetar la carne, ¿no? Claro, porque la carne en nosotros, si nosotros alimentamos más la carne que el espíritu, ahí vamos a estar en un problema. Y yo la entendía porque digo, qué tremendo, es verdad, digo, ¿no? Es una palabra que me estaba llegando porque digo, claro, como yo por momentos muchas veces me sentía igual que ella y decía, el Señor me está hablando a través de ella, porque claro, cómo cuesta a uno sujetarse y decir, bueno, pero uno piensa en el amor que Dios tiene hacia nosotros y digo, bueno, Señor, nosotros lo debemos tener así mismo. Y me sentía identificado, ¿no? Cuando compartía la pastora y hablaba en esa parte, digo, qué tremendo, ¿no? Señor, gracias porque una vez más me hablaste, ¿no? Digo, en el 18 y el 19, ¿no? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Y esto yo creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Por eso compartía recién, ¿no? Cuando nosotros debemos sujetar nuestra carne, ¿no? Y como por eso compartía, ¿no? Lo que el otro día escuchaba la palabra que trajo la pastora, ¿no? Y ella en un momento hablaba, ¿no? Que éramos como animales salvajes. Y yo digo, claro, cuando... Después digo, ¿qué hace un animal salvaje? Cuando se siente atacado, porque muchas veces, la otra vez yo estaba viendo un documental y dice que los animales salvajes quizás muchas veces lo pueden ver a uno que ande y ellos al contrario huyen. Pero quizás que si una persona se encuentra cerca de un animal salvaje, ellos podríamos decirnos, en este término, se persiguen. Y cuando se persiguen, ¿qué tienen que hacer? Atacar. Y dice que quizás el humano, quizás que no piensa en matarlo ni nada, quizás que se encuentra ahí por una circunstancia X, pero dice que el animal salvaje tiene ese instinto. De cuando se siente perseguido, dice que él tira a atacar, ¿no? Y nosotros muchas veces, digo, claro, si nosotros no buscamos el dominio de parte de Dios, cuando nos sintamos atacados vamos a querer reaccionar ¿en qué? En nuestra carne. Y ahí ya no le vamos a dar lugar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces por eso digo, ¿no? Esa palabra verdaderamente me estaba hablando, ¿no? A mi vida, ¿no? Yo cada vez que escucho una palabra, una meditación, me quedo reflexionando, Señor, ¿qué me quisiste hablar a través de esta palabra? Que sea de bendición, si no directamente no la miro. Pero cuando la miro después me quedo pensando todo el día, al otro día, y digo, Señor, Señor, y trato de buscar y seguir buscando y decir, Señor, porque por algo la compartieron, digo, para algo fue, para mi vida, digo, ¿no? Dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre tu cabeza, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? Digo, claro, ¿qué debemos darle de comer, no? Si bien podemos, cuando el alimento, ¿no? Que ellos pueden estar necesitando para su carne, pero sobre todo el alimento sólido que es la palabra de Dios. Por eso yo compartía eso, digo, que podamos darle esto, que esto es lo que transforma, lo que liberta, lo que restaura, lo que sana hogares, familias, corazones, es la palabra de Dios. Yo digo, muchas veces yo quería hacerlo en mi carne, sobre mi familia, ¿no? Sobre alguien, le quería predicar, pero en la carne, y claro, no tenía efecto. Porque leía en el libro, ¿no? Recién en Primera de Corintios, ¿no? A través de Pablo dice, son palabras que resuenan, que golpean, que no tienen efecto.
que llegan hasta la persona, es más, le produce un choque en el espíritu y la persona quizás tiende a enojarse, pero no le va a hacer nada. Porque son palabras que yo puedo quizás decirle de mi propia carne. Entonces yo quizás a mi familia le predicaba desde mi carne y mezclaba la palabra con la carne y no tenía efecto. Cuando decidí predicarle a ellos, compartir una palabra, mandarle un versículo o algo, ahí me pude dar cuenta sin abrir la boca que la palabra trabajaba. Porque la palabra trabaja por sí sola. Cuando nosotros abrimos la escritura, leemos un versículo solo y no acotamos nada, ese versículo va a trabajar en la otra persona. Porque es la palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz. Esta palabra tiene vida y da vida. Dice, ¿no? En el libro de Juan 11:25 dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla de los muertos espirituales, ¿no? Y el Señor dice que Él es. Y yo mucho tiempo estuve creyendo que yo era, ¿no? O sea, no me creía a Dios, pero si bien yo creía que yo era, no, porque yo les voy a predicar la palabra, y cometía errores, ¿no? Y fallaba. Cuando lo dejé que Dios hiciera, Dios hizo y trabajó en donde tenía que trabajar en ellos, y ellos hasta el día de hoy me reciben la palabra cuando yo les comparto, ¿no? Entonces a mí me alentaba eso, ¿no? Y termina diciendo en el 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Y yo llegaba a entender que lo malo va a querer vencernos, ¿no? Lo malo va a querer venir sobre nosotros, así como la bendición de Dios viene sobre nosotros y dice que la bendición de Dios nos van a perseguir a nosotros, así también es lo malo. Lo malo nos va a querer vencer, nos va a querer aplacar, nos va a querer achatar. Pero qué bueno que nosotros estemos atentos en estos tiempos y que podamos defendernos, no con nuestra fuerza. Por eso el Señor dijo, no es con ejército ni con espada, sino es con mi Santo Espíritu. Que lo dejemos al Señor, que Él pelea la buena batalla por nosotros, ¿no? Entonces yo digo, en estos tiempos vamos a querer ser vencidos. Pero me acordaba ahí de Jesús, ¿no? En el desierto, cuando Él fue tentado por Satanás, ¿no? Jesús, si quería, podría haber hecho que una piedra se levantase y le cayera sobre la cabeza. Podría haber hecho lo que Él quisiera con Satanás, ¿no? Pero Jesús no dejó una enseñanza, ¿no? Ni tampoco le habló en su carne, porque Él también tenía autoridad para decirle, no sé, tómatela. Jesús no dijo nada, Él respondió como espiritual. ¿Con qué? Con la palabra. Cuando Satanás lo tentaba en algo, el Señor le respondía ¿con qué? Con la palabra. Y eso fue lo que lo ahuyentó al diablo. Eso fue lo que hizo a Satanás que se corriera de delante de él. No fue no la fuerza de Jesús o lo que Jesús le habló con la palabra y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces lo que nosotros en estos tiempos debemos hacer, por eso debemos escudriñar la Escritura, buscar, pedirle, Señor, es bueno, como decía el pastor la otra vez a través de una meditación, es bueno compartir una prédica, pero qué bueno es cuando nosotros buscamos y nos metemos en las profundidades de Dios, porque ahí verdaderamente vamos a ser obreros aprobados, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, porque es lindo ver no una prédica, pero eso nos puede entrar por un oído y salir por el otro. Pero cuando le pedimos al Señor revelación, Él nos va a hablar y libro por libro nos va a dejar una enseñanza para cada uno de nosotros. Quiero terminar esta palabra, ¿no? Con un salmo. Acá está en el libro de los salmos. Hoy los hice leer mucho o escuchar mucho, pero que el Señor me estuvo hablando a mi vida, ¿no? Por eso lo comparto con cada uno de ustedes. Está en el Salmo 27, el versículo 2 y el 3, y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta palabra también quería compartírsela con ustedes, ¿no? Que aunque se levante lo que se levante, una pandemia, un vecino, un familiar, ¿no? Se puede levantar un montón de cosas en contra nuestro y es más, no es solo que se puede, sino que se van a levantar en contra nuestro. Porque el Señor ya nos advirtió en su palabra, que no va a ser todo color de rosa, ¿no? Que vamos a tener aflicciones y las vamos a tener que pasar no con nuestra fuerza, no en nuestra carne, ni compartiendo lo que nosotros queramos, sino de la mano del Señor. Termina diciendo en el 3, nos dice, yo estaré confiado. Y nosotros debemos estar confiados, hermano, en estos tiempos de muerte, de pestilencia, que nosotros estamos de la mano de este buen Dios
Y de la mano de este buen Dios hasta ahora no conocemos a uno que lo haya vencido. Sí podemos conocer a través de la palabra que el Señor nos deja entender muchos que intentaron vencerle, pero no hay uno que le haya podido vencer, ¿no? Y nosotros tenemos que estar más que orgullosos que este buen Dios decidió habitar en nuestros corazones. Entonces nosotros entendemos que cuando se levantan, nosotros podemos y debemos decir: Señor, no están peleando en contra de mí, sino que están peleando en contra tuya. Y yo sé que en contra tuya no va a prosperar. Nuestros enemigos, hermanos, no van a prosperar en contra nuestra, porque están peleando en contra del mismo Dios, del Dios viviente. Entonces que podamos estar confiados. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Espero haberlo podido trazarnos lo mejor que haya podido, ¿no? Porque le pedí al Señor: dame sabiduría, Señor, para poder expresar lo que vos me hablaste. Y yo sé que cada uno del otro lado lo debe haber entendido, ¿no? Así que bueno, en esta hora quiero preguntar si hay alguien quizás viendo, escuchando por primera vez. Vamos a estar haciendo una oración de fe, sin compromiso, sin obligación, pero quizás que querés formar parte, ¿no?, de este equipo, ¿no?, que es ser llamado hijo de Dios, ¿no?, del equipo de Jesucristo, ¿no?, de la mano del vencedor, ¿no?, que sabemos que no es un político, ¿no?, que no es un personaje quizás no de la televisión, sino que sabemos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y para pasar a ser hijo de Él solo debemos hacer una oración. El Señor lo hizo tan fácil para nosotros, hermanos, y ahí nos demuestra tanto su amor, que por intermedio de solamente una oración, yo aún no siendo merecedor de nada, hoy el Señor me da el privilegio de poder estar compartiendo una oración de fe con cada uno que quiera tomar la decisión de recibirlo en su corazón, ¿no? Así que por eso hoy resaltaba yo el amor de Dios, y qué bueno que es el Señor para con nosotros, ¿no? Así que lo invito a que pueda estar repitiendo conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Padre, ahora como hijo, que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida y que me alcancen tus bendiciones. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta hora quiero invitarlo que podamos estar levantando una oración, ¿no? Hemos levantado peticiones para orar, y qué bueno que es orar e interceder, ¿no?, y pedirle a este buen Dios así. Yo cuando oro, Señor, siempre le recuerdo: así como tuviste conmigo y tenés conmigo cada día. Tenés misericordia de aquellos que lo están necesitando, ¿no? Que podamos orar. Acá hay un varón que nos está pidiendo oración y voy a pasar a leernos cada uno de ellos, ¿no? Pedimos oración en esta hora por Juan Pablo Fernández, por María Benítez, por Antonia Agüero, por Cristian Anthony, por Andrés Roa, por Luis, por Bautista, un bebé de 2 meses que está muy grave, y nosotros vamos a declarar lo sobrenatural de Dios sobre ese bebé, ¿no? Que sabemos que el reino de Dios le pertenece, ¿no?, a los niños y aún a los bebés también, ¿no?, que podamos declarar una oración de fe creyendo, ¿no? Por Aitán, por Atilio, por Ignacio Palacio, por cada uno de ellos, por salud. Yo le invito, si usted está del otro lado, si quiere cerrar sus ojos, si está sentado, parado, en la posición que esté, ¿no? Porque sabemos que la posición no altera la oración, lo que podamos pedirle a este buen Dios que tenga misericordia, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Padre Santo, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Padre, por cada una de estas peticiones, Señor, por su salud, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú estés paseándote, Padre Santo, por cada hogar, Padre, por cada clínica, por cada hospital, Señor, en esta hora, en el nombre, Señor, de Jesús de Nazaret, Padre, y por tu llaga, Padre, aplicamos tu llaga, Señor, de sanidad, tu llaga, Padre, poderosa, Señor, sobre cada uno, Señor, que lo esté necesitando en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú estés usando los doctores, los médicos, Padre, que están atendiendo, Señor, cada uno de nuestros hermanos que te hemos mencionado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, dice así en tu palabra que todo lo que te pidiéremos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo será hecho, Señor. En esta hora nosotros te pedimos, Padre, te clamamos junto con nuestros hermanos, Señor,
Te pedimos en esta hora que tú tengas misericordia, Padre, y que tú estés, Señor, paseándote, Señor, trayendo sanidad, Padre, sobre cada uno que lo está necesitando en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y declaramos, Padre, en esta hora, Señor, que se estará haciendo tu voluntad, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, porque así como tú me decías en tu palabra, Señor, que no era lo que yo quería, sino lo que tú quieres, Padre. Y yo entiendo, Señor, así dice en tu palabra, que tú tienes, Padre Santo, pensamiento de bien para nosotros y no de mal, Padre. Por eso dejamos todo en tus manos, Señor, que sabemos que son las mejores manos que podemos dejar una petición, un familiar, un ser querido, Padre. Sabiendo, Señor, y entendiendo que tú tienes cuidado de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pedimos que estés obrando. Amén y amén. Y hermano, un segundito más le quiero robar para que podamos estar orando, no por los pastores, ¿no? Ellos que son los encargados, ¿no?, de ministrar cada pueblo, ¿no? En este lugar, ¿no?, casa de restauración, ¿no?, que podamos orar por el pastor Daniel, por la pastora Esther, ¿no? Ellos que están ministrando, que están pastoreando, ¿no?, este ministerio, esta congregación que Dios le ha dado, ¿no?, ese privilegio, ¿no? Que podamos orar por ellos, por cada hermano, ¿no?, por los chicos de la alabanza, que podamos estar orando por el ministerio, ¿no?, y por cada ministerio en donde se está extendiendo las estacas, donde se está predicando la sana doctrina de Jesucristo, ¿no? También le pido que podamos tener en cuenta en esta oración, ¿no?, aquellos que manejan una ambulancia, los camilleros, los doctores, los médicos, a la Policía Federal, la Gendarmería, el Ejército, cada uno que está colaborando, ¿no?, que está poniendo su granito de arena a favor en esta pandemia, ¿no?, que están arriesgando sus vidas, sus familias, sus hogares, por quizás una persona que ellos no conocen, ¿no? Y nosotros entendemos que quizás lo están haciendo con amor, ¿no? Y pedimos a este buen Dios que esté obrando sobre ellos y que los bendiga, que los guarde y que los cubra con su sangre preciosa. Oramos en esta hora, Padre. Señor, te pedimos ahora, Señor, estas peticiones. Padre, te presentamos, Señor, este ministerio Casa de Restauración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo a los pastores. Padre, que le sigas dando sabiduría desde lo alto, Señor, para trazar tu palabra, para ministrar tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, que lo sigas bendiciendo, Señor, que guarde su entrada, su salida, Padre, cuando ellos salen a hacer una visitación, Padre, a entregar un alimento junto con el hermano Carlos, Padre, te pedimos que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los guardes, que estén tus ángeles, Padre, con espada de fuego desenvainada, Señor, alrededor de ellos, que guarde su vehículo, Padre, aunque guarde su hogar mientras ellos no están, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te pedimos, Padre, por los chicos de la alabanza, Señor, por los porteros, los intercesores, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por los sonidistas, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se está esforzando en hacer tu voluntad en este ministerio, Padre, yo te pido que tú lo bendigas. Te pido que bendiga, Señor, cada uno de mis hermanos que está del otro lado, o quizás aquellos que están por primera vez escuchando, Señor, tu palabra. Padre, yo te pido que tú lo estés bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús, que estés bendiciendo sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora, también por cada congregación, por cada ministerio, Señor, por cada pastor, cada pastora, Padre, que están haciendo las cosas como tú quieres, Padre Santo, y que aquellos que están predicando, Señor, tu palabra, que están enseñando, Padre, la sana doctrina de Jesucristo, Señor, yo te pido que tú los bendigas, Señor, en esta hora. Te pido, Señor, que bendigas también a los doctores, a las doctoras, para aquellos que manejan una ambulancia, Señor, en el nombre de Jesús, a los camilleros. Te pido, Señor, por aquellos que están trabajando en una vacuna, en un antídoto, que tú lo estés bendiciendo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pido, Señor, que bendigas a la policía, a la Fuerza Aérea, el Ejército, Padre, la Policía Federal, Señor, la Policía Local, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas, Padre Santo, la Gendarmería, que bendigas el Intendente, Padre, de Esteban Echeverría, Señor, que bendigas a este país, el presidente, las autoridades, los gobernantes, Padre, en el nombre de Jesús, que están humillando a través de una oración, Padre, que están rindiendo su corazón, Señor, en clamarte, en buscarte, Padre, así como nos bendices a nosotros, Señor, en este país, te pido que lo estés haciendo, Padre, en cada país, Señor, que lo están necesitando. En el nombre de Jesús te pido que tengas cuidado de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora, oramos, Señor, creyendo que tú estarás respondiendo, Padre, y dejamos cada petición, Señor, en tus manos,
que sabemos que son las mejores manos en donde pueden estar nuestras peticiones. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y hermano, lo invito a que podamos estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo todos los días a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Palabra de Dios, alabanza, ¿no? Aquellos de mis hermanos que están glorificando el nombre de Dios a través de una alabanza, ¿no? Yo les pido que puedan estar ahí participando, ¿no? Y que puedan unirse en la oración, ¿no? Que puedan unirse en la palabra, que puedan unirse cuando ellos están exaltando y glorificando el nombre de Dios, ¿no? Que no seamos ya solamente oidores, sino que podamos ser hacedores, ¿no? Que podamos involucrarnos en lo que Dios está haciendo en estos tiempos difíciles, ¿no? Podemos decirnos así esa palabra que quedó en mi mente, ¿no? Que llegó a mi espíritu, ¿no? Y que la atesoré en mi corazón, ¿no? Ebenecer, que quiere decirnos así, hijo Samuel cuando estaba terminando su ministerio, dijo Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es lo que el Señor hace con nosotros, ¿no? Así que hermano, le doy las gracias por cada uno que estuvo pendiente del otro lado y le pido que pueda estar, ¿no? Colaborando, ¿no? Desde el otro lado ahí, ¿no? En depositar un tiempo, ¿no? Y colaborar y orar por nosotros, por los pastores, ¿no? Y por cada uno que lo está necesitando en este día, hermano. En el nombre de Jesús los saludo y que tengan una buena cena y un buen descanso.